Listo. Entonces, como título vamos a colocar progresiones. Progresiones aritméticas. Oye, aquí estamos. Ya me olvidó la Hoy fecha. estamos a 3. Hoy estamos a 3, chinis. A 3. Entonces, lo que les comentaba hace un rato, se llaman progresiones o sucesiones. Si ustedes en algún momento, si lo van a estudiar o algo así, lo pueden encontrar como cualquiera de las dos. Y hacen parte de esto, de un patrón de comportamiento que tiene una serie de números entre sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una serie? Por ejemplo, esto. Les voy a colocar acá una. Entonces acá, digamos ejemplo. Esto que podemos ver acá va a ser una sucesión que avanza de cuánto en cuánto. Dos en dos. Que avanza de dos en dos, ¿cierto? Va 2, 4, 6, 8, 10 y se puede extender tanto como yo quisiera, como lo necesitara. Ojo, pilas, y esta es la característica principal de las progresiones aritméticas, porque luego veremos unas que se llaman progresiones geométricas. Las progresiones aritméticas tienen el mismo rango de cambio, saltan en la misma cantidad, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, no quiere decir que, digamos, acá va a avanzar, esto de acá avanzó 2, ¿no? Está avanzando más 2. Y no quiere decir que luego entre este y este empiece a avanzar más 3 o más 4 o más 1, no. Una progresión aritmética se caracteriza porque el cambio entre cada una de las partes de su progresión se mantiene constante. Siempre está avanzando de 2 en 2, si se dan cuenta. Esto también más 2, esto también más 2, ¿sí? Siempre se va a mantener exactamente el mismo rango de cambio. ¿Listo? Tenemos diferentes, bueno, tenemos todas las variables que vamos a tener. Entonces, la idea de esto, digamos que la idea de poder plantear las progresiones aritméticas, no es tanto como listo, bueno, tenemos la sucesión, pero a veces tenemos unos cuantos datos de la sucesión que ya me sirven de generalidad. Por ejemplo, estos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos nada más. Pero yo ya viendo estos 5 datos, yo ya puedo decir como, listo. Yo ya sé que todo el fenómeno, toda la sucesión de ahí para adelante, pues va a ir avanzando de dos en dos. Sí, ya lo tengo claro. Sabiendo eso, yo podría, por ejemplo, saber cuál es mi término número 55. Acá tenemos cuántos términos. Tenemos uno, permítanme, así, listo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces acá ya empezamos a ver cositas de notación. Cada término va a estar denotado por A sub, o sea, ese número sub, el número chiquito que va a ir debajo, hace referencia a la posición en la que se encuentra. Entonces, por eso el primero es A sub 1, A sub 2 va a ser el segundo, A sub 3 el tercero, A sub 4, A sub 5. Entonces, A se refiere al término que ocupa esa posición. ¿Sí? O sea, acá podríamos decir, ¿cuál es A sub 3? Pues A sub 3 va a ser igual a 6. O sea, es el término que está en la posición número 3. El término que está en la posición 5 va a ser A sub 5, que es igual a 10, ¿sí? En este caso. Pero entonces, ¿qué pasa si nos preguntan, por ejemplo, tenemos esa sucesión y nos preguntan, bueno, ¿cuál sería, qué número estaría en el A sub 30, por ejemplo? Dime, Mateito. No es para responder, es una pregunta. Dime. En este tipo de Cerraste tu micrófono. también entran, sí, perdón, también entran en juego los números negativos. Claro que sí, también entran los números negativos. También entran los números negativos. Ahí en eso no nos excluye. ¿Listo? Ya veremos ejemplos de eso. No es tan terrible. Yo les voy a enseñar Profe, técnicas también para que calculen la diferencia cuando tenemos igual números negativos, que suele tornarse un poco más confuso. Dime. sería 60, ¿sí? Listo, entonces pensemos acá digamos que una forma sería poder dibujarlos, ¿cierto? Escribirlos, simplemente escribir acá entonces 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, hasta que lleguemos a la posición 30. Imagínense, acá vamos en 5. Nos tocaría escribir otros 25 números más para saber cuál va a estar en la posición número 30.
esa sería una de las formas, pero pues como ustedes ya pueden evidenciar, no es que sea una forma muy óptima para poder calcularlo, ¿cierto? O sea, bueno, listo, con 30 hasta lo podemos hacer, pero si nos pidieran, yo qué sé, el término 1500, pues imagínense ustedes escribiendo 1500 datos. No es práctica. No es práctica, exactamente. Entonces, para ello existe una ecuación. Se las voy a escribir acá para que ustedes puedan saber qué número hay en cualquier posición, ¿sí? En cualquier posición, sin necesidad de contarlo, vamos a ver qué número hay. Luego vamos a aplicar esa ecuación y vamos a ver si efectivamente es el resultado que nos dice Dani o cuál resultado sería. Les voy a mostrar entonces la ecuación. Luce más terrible de lo que es, créanme. Entonces, como siempre. Entonces va a decir que A sub n, o sea, este n quiere decir la posición cualquiera. Si yo quiero saber un término en una posición cualquiera, n es cualquier número, va a ser igual a sub 1, o sea, el término que está de primeras, más n menos 1 dentro de un paréntesis. Este n menos 1 va a ser la posición que me están pidiendo menos 1, ¿sí? Este mismo n, por la diferencia. ¿N se podría cambiar por una X? Pues sí, podrían cambiarla por una X, desde que no se confundan, sí. Y esto lo vamos a multiplicar por la diferencia que hay entre ellos. Entonces, vamos a realizar este ejercicio de esa manera. Bueno, igual primero les voy a colocar qué quiere decir cada uno de estos términos. Entonces, A sub n va a ser el término enésimo. ¿Qué quiere decir que algo sea enésimo? Pues que puede tomar cualquier valor, ¿sí? Como para no cerrarlo, entonces cualquier valor, el término que esté en cualquier valor. Eso significa A sub n. A sub 1 va a ser el primer término, ¿cierto? N va a ser la posición del término que quiero hallar. Y finalmente D va a ser la diferencia, o sea, es básicamente la cantidad de saltos que estoy dando, ¿sí? Qué tanta separación hay entre cada término. Entonces, la diferencia. Entonces, hagámoslo con este ejercicio. Queremos saber cuál es la cantidad que está en la posición número 30. Entonces, yo voy a utilizar mi ecuación. Préstenle muchísima atención para todos y para todas quienes estén por ahí distraídos, distraídas. Préstenle muchísima atención para que se den cuenta que es súper sencillo. Entonces, va a ser A sub n. En este caso, lo que yo voy a hallar es A sub 30. ¿Cierto? Es el número que yo quiero hallar, es el número que esté en la posición 30. Entonces dice que va a ser A sub 1. ¿Cuál es A sub 1 en mi sucesión? 2. 2, ¿cierto? Es el primer término, perfecto. 2 más n menos 1. Entonces ese n va a ser en la posición, básicamente la posición del término que yo quiero hallar. O sea, ¿cuál sería la posición del término? 30. Perfecto, sí señora. 30 menos 1, ¿cierto? Por la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre cada término? 2. 2. Ajá, perfecto. Va a ser de 2. ¿Listo? Para solucionar esto, ya saben que hay que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Recuerdan? Los paréntesis. Perfecto. Primero hacemos paréntesis. Entonces acá va a ser 2 más 30 menos 1. 29. Perfecto. 29 por 2. ¿No? Primero resolvemos los paréntesis. Primero resolvimos esto de acá. Chas. Primero lo que está dentro de los paréntesis. Ahora, en ese orden de jerarquía, ¿cuál sería la siguiente operación por hacer? Multiplicación. Perfecto, Dani. Multiplicación. Entonces vamos a multiplicar 29 por 2. ¿Cuánto nos da eso? 58. 38. Gracias. 58. Entonces va a ser 2 más 58. ¿Y cuánto nos da 2 más 58? 60. Lo Perfecto. logré. Claro que sí. Lo Claro que hice de una sí. manera diferente. Esa era. Me imagino que tú lo que hiciste fue multiplicar 30 por 2, porque como acá la diferencia está Sí. siendo entre 2, Y otras entonces cosas ibas a... también. En este caso, pues ibas a llegar a Profe, ese... una pregunta. Dímelo. ¿Así funciona con todos los números? O sea, me refiero de que, digamos, se multiplica por, digamos, como
o sea, 30 por 2 y da el resultado. No, eso nos pasó en este caso porque lo estamos haciendo así de dos en dos. Estamos utilizando la tabla del 2. O sea ¿No? que el Entonces, número que haya por decir entre A1 y A2 es el número que se multiplica y se coloca en la diferencia. Por decir, exacto. no sería 2 a 4 sino 2 a 6 y eso. Sí, exacto. O sea, la cantidad de números que haya entre cada uno de los términos va a ser lo que colocamos en la diferencia. Miremos, por ejemplo, otro ejemplo. Acá, ejemplo número 2. Bueno, pero no sé si primero si quieren tomen los apuntes hasta acá. No sé si alguien falte que diga yo. Y yo, Listo, tomen los apuntes hasta ahí y les muestro otro ejemplito para que vean pues cómo funciona en otro caso. Me avisan quienes falten por anotar, me avisan cuando ya hayan terminado. bueno. Profe, siempre se va a restar por uno, ¿cierto? Siempre se resta entre uno. Ajá, siempre va a ser la posición del número que yo quiero hallar menos uno siempre. Ok, gracias, profe. Listo. Listo, pues entonces vamos a revisar acá otro ejemplo. Vamos a plantear otra sucesión. Entonces, bueno, como Mateito había dicho que quería saber si de pronto esto también funcionaba para los números negativos, pues hagámoslo con números negativos. Entonces, vamos a empezar, digamos, desde -5, como por dar un ejemplo. Entonces, vamos a empezar desde -5, seguimos con -2, 1, 4, 7. Ahí ya pueden identificar más o menos cuál sería la diferencia entre cada uno de los términos. Sí. ¿Cuánto sería? 3. 3. Exactamente. Exactamente. Entonces acá vemos cómo está avanzando de 3 en 3, ¿cierto? La diferencia, ya saben, en cualquier progresión aritmética se va a mantener constante. Siempre va a ser la misma diferencia. Entonces acá va a ser 3. Si se dan cuenta, acá también hay más 3. Acá más 3, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de hallar el término que esté en la posición número 15. ¿Listo? Vamos a tratar de hallar el término que esté en la posición número 15. Mientras ustedes lo van a tratar de hallar, yo ya vengo que voy a ir al bañito.
¿Quién ya acabó aquí es de? Yo. Ya. Eso, demostramos que noveno es el mejor académicamente XD. Obvio, obvio. Oído siempre, siempre. ¿Listo? ¿Quién falta? Da 45. Hola, profe. Listo. 45 dices. Vamos entonces a Diego verificar. queda 37. 23. Diego queda 23. 37. Digo que da 37. Por Dios, les dio demasiado diferentes resultados. Genial. Vamos a comprobar, a ver cuánto nos da. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Entonces lo mismo, reemplazamos exactamente en la misma ecuación. Entonces va. A1, el primer término, ¿cuál es? 5. Menos 5. Menos 5. Pilas que nos toca tener Ah, ok, cuidado ya sé que con la los tengo. 5. Ajá. Entonces va a ser menos 5. Más n menos 1. Entonces, ¿qué sería n menos 1? 15 menos 1. Perfecto. 15 menos 1 por la diferencia. Entonces, ¿cuánto es la diferencia en este caso? 3. Exactamente, 3 positivo. Pasa lo mismo que en el anterior, vamos a ir resolviendo poco a poco según jerarquía de operaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que resolvemos? El paréntesis. 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 Exactamente. Entonces, ¿cuánto nos da 15 menos 1? 14. 14. Entonces va a ser acá menos 5 más 14 por 3. ¿Cuál sería la siguiente operación? 14 por 3. Perfecto, 14 por 3. ¿Cuánto nos da eso? 42. 42, exactamente, 42. Entonces finalmente va a ser menos 5 más 42. ¿Cuánto nos da menos 5 más 42? 37. 37. Listo. 37 positivo, tienen toda la razón. ¿Listo? Y pues eso ya nos permite saber cuál va a ser ese término que va a estar ahí, justo en esa posición, en ese momento.
Listo, y esto nos va a hacer, le sirve mucho pues a la gente como que se trata de mentalizar los fenómenos a futuro, pues porque esto lo que nos permite es predecir simplemente conociendo las condiciones iniciales. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? No, señor. Listo. Voy a detener por lo pronto.